¿Qué es la teología bíblica? Por James Hamilton. Parte 2. El universo simbólico de la Biblia. Capítulo 6. ¿Qué hacen los símbolos? ¿Has leído Una paz solo nuestra? De John Knowles. Dos amigos, Jen y Phineas, apodado Finney, están en un árbol. Jen sacude una rama, Finney cae y se rompe la pierna, y la feliz inocencia del verano termina. Finney, previamente un gran atleta, nunca volverá a hacer deporte. Cuando finalmente regrese a la escuela, los otros estudiantes harán un juicio simulado para determinar si Jen causó la caída de Finney. Cuando se hace evidente que lo hizo, Finney se va enojado, se cae por unas escaleras de mármol y se rompe la pierna de nuevo. Finney muere durante la operación para fijar su pierna. La muerte de Finney le da a Jen una cierta paz. Menciono este libro porque está lleno de simbolismo. Un periodo de inocencia termina con la caída de un gran árbol. Esto es como en el jardín del Edén. Entonces la muerte del que pecó le da paz al que causó la caída. Recuerdo a mi profesor de inglés del instituto hablando de que Finney era una figura de Cristo. Obviamente los paralelismos no son exactos, pero igual de obvio. John Knowles sabe cómo usar los símbolos. Al centrar nuestra atención en el simbolismo, estoy tentado a decir que la parte 2 también trata sobre la interpretación figurada, porque me parece que la palabra figurativa se ha utilizado en el pasado para significar algo muy cercano a lo que quiero decir con la palabra tipológica. Sin embargo, dudo en utilizar la palabra figurativa porque si bien las conexiones tipológicas suelen establecerse apelando directamente a la evidencia textual, características exegéticas de los textos que forjan las conexiones que se interpretan, la palabra figurativa parece utilizarse ahora para referirse a las conexiones forzadas por el intérprete aparte de los detalles exegéticos del texto. Quiero centrarme en lo que los autores bíblicos pretendían comunicar, en cómo interpretaban las escrituras antiguas y comunicaban su significado a través de los símbolos que empleaban. El simbolismo se desarrolla a través del uso de imágenes y de la repetición de patrones y tipos, que se examinarán en los capítulos siguientes. Aquí queremos que nuestras mentes se centren en lo que el uso del simbolismo logra para los autores bíblicos. A Finney se le llama una figura de Cristo, por la forma en que lo que sucede corresponde a lo que sucedió a Jesús, tanto en términos de los eventos que tuvieron lugar, como su significado para los demás. El árbol es significativo por la forma en que juega en la enemistad entre Jen y Finney. Es la escena del crimen, y la caída del árbol eventualmente lleva a la muerte de Finney. Si no entendemos el simbolismo de un libro, no entenderemos el mensaje de su autor. Esto es cierto para Una paz solo nuestra, y también es cierto para la Biblia. El simbolismo de la Biblia resume e interpreta la gran historia de la Biblia. El Antiguo Testamento establece un misterio, que se resuelve con lo que se revela en el Nuevo Testamento. Dios estableció un plan para unir todas las cosas en Cristo, en la plenitud de los tiempos. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. La Biblia contiene una narrativa general. En el mundo que Dios creó, la tensión entró en la narración cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de la presencia de Dios en el jardín del Edén. La gran resolución y el clímax de la historia, la consumación de todas las cosas anticipadas en los profetas y descritas en el Apocalipsis, será un retorno a la presencia de Dios en un nuevo y mejor Edén. Dentro de esta historia más amplia, como una especie de variación del tema, tenemos la historia de Dios liberando a Israel de Egipto en el Éxodo y luego instalando la nación de Israel como un nuevo Adán, en una especie de nuevo Edén, cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida. Como Adán fue exiliado del Edén, Israel fue exiliado de la tierra. Los profetas de Israel anunciaron que Dios lograría una nueva redención como el Éxodo, y que este nuevo éxodo resultaría en regreso del exilio de la tierra de Israel y regreso del exilio del Edén. En algunos puntos, las descripciones que predicen estos dos retornos a la tierra y al Edén
se presentan una al lado de la otra, como si fueran uno y el mismo. Pero no es así. Israel regresó a la tierra, pero el exilio esperaba el pleno remedio de la muerte de Cristo en la cruz. El endurecimiento parcial de Israel permanecería hasta la llegada del número completo de los gentiles. Somos esclavos, liberados por el nuevo éxodo, extranjeros y exiliados en nuestro camino hacia la nueva y mejor tierra de la promesa, el nuevo y mejor Edén, los nuevos cielos y la nueva tierra. Al intentar seguir los contornos de la historia que cuenta la Biblia, debemos entender los símbolos que los autores bíblicos usan al contar la historia. Si no entendemos los símbolos, no podremos entender partes claves de la historia. Los símbolos se utilizan para resumir grandes ideas en imágenes que los autores bíblicos pretenden que sus audiencias entiendan. En Levítico, por ejemplo, Moisés no explica la razón de ser de los actos simbólicos realizados como los sacrificios ofrecidos. No necesitaba explicar esos actos, aparentemente porque todos en su audiencia entendían el simbolismo. Vivimos en una cultura diferente, en la que el sacrificio de sangre no es algo que veamos típicamente. Han pasado miles de años. Para entender Levítico, debemos tratar de reunir todo lo que Moisés dice sobre el sistema sacrificial para ayudarnos a entender lo que simboliza. Para más información sobre este tema en particular, ve mi libro La Gloria de Dios en la Salvación a través del Juicio, páginas 107 a la 114. Los símbolos en sí mismos cuentan una historia, pero ¿qué historia cuentan? En esta parte de nuestra consideración de la teología bíblica, queremos analizar la forma en que la gran historia de la Biblia es reforzada y resumida por el simbolismo que los autores bíblicos constituyen en la narración. Veremos las imágenes, tipos y patrones que los autores bíblicos emplean para reforzar y resumir la gran historia de la Biblia. El uso de este simbolismo produce lo que podría denominarse universo simbólico, es decir, un conjunto de símbolos que explican e interpretan el mundo al representarlo. Referirse al universo simbólico de la Biblia es referirse al conjunto de imágenes, patrones, tipos, símbolos y signos que proveen las mentes de los autores bíblicos. Queremos entender esto porque queremos ver el mundo de la manera en que ellos lo hicieron, y queremos pensar en ello de esa manera también, mientras buscamos entender y abrazar la visión del mundo reflejada en los escritos de los autores bíblicos. Buscamos entender y abrazar su universo simbólico. Para entender el universo simbólico de la Biblia, que resume e interpreta el significado del mundo tal y como realmente es, veremos las imágenes, tipos y patrones de la Biblia. Estas imágenes, tipos y patrones a menudo se colocan una encima de la otra, y esta superposición interpreta y comunica. Este uso de simbolismo e imágenes añade textura a la historia que cuenta la Biblia, reforzándola y haciéndola concreta. Un símbolo, después de todo, es algo que se utiliza para sustituir un conjunto de cosas. Por ejemplo, por alguna razón el símbolo de un partido político en los Estados Unidos es un burro, así como el símbolo del otro es un elefante. Cuando vemos estos símbolos, se pueden recordar muchas cosas: un político en particular, un conjunto de creencias y políticas asociadas a un partido político, o incluso un pariente o amigo que vota por ese partido. El caso es que el burrito representa o simboliza mucho más que una mula en una granja en algún lugar. Si queremos entender la Biblia, tenemos que considerar qué significan sus símbolos, qué historia están contando y cómo están interpretando y resumiendo lo que ha pasado antes, ya que señalan lo que es y lo que será. Empecemos con imágenes, antes de mencionar la tipología, y luego los patrones. Capítulo 7. Imágenes. ¿Esta charla sobre el simbolismo parece abstracta? ¿La gran historia de la Biblia parece abstracta? Las imágenes que utiliza la Biblia están destinadas a dar ilustraciones del mundo real de estos conceptos abstractos. Así que es como si los autores bíblicos reconocieran que las cosas son complicadas y tratan de ayudar a su audiencia a entenderlas usando ejemplos. Tomemos un árbol, por ejemplo. Un árbol, una raíz y una rama. La obra de Dios en la creación está relacionada con su obra en la redención. Así que, en la creación leemos: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Entonces, para ayudarnos a entender que la nación de Israel, redimida de Egipto, es como una nueva creación, Asaf habla de Israel como si la nación fuera una vid plantada por el Señor. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Salmo 88. Isaías también desarrolla esta imagen, presentando al Señor plantando una viña, en Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Debido a que la viña producía frutos podridos, Isaías 5:5, Isaías es enviado para endurecer los corazones de la gente hasta que sean conducidos al exilio. Isaías 6, verso 9 al 12. Esto es como el árbol de Israel siendo cortado y su tronco quemado, pero la santa semilla está en ese tronco. Isaías 6:13. El Señor va a usar una nación de Asiria como el hacha que corta el árbol de Israel. Isaías 10, versos 5 al 15. Pero el tronco de Isaí habrá un retoño, una rama que dará fruto. Isaías 11, verso 1 al 10. Este retoño es tanto un individuo como un símbolo del resurgimiento de una nación. El rey David, después del exilio, representa el restablecimiento de la nación de Israel. Isaías saca mucho provecho de las imágenes de las ramas, como hemos visto. Conecta este retoño del tronco de Isaí con el siervo sufriente que carga con el pecado del pueblo en Isaías 53, al compararlo con una raíz de tierra seca en Isaías 53, verso 2. Estas imágenes de árboles que se usan en toda la Biblia, acabamos de ver cómo Isaías habla del Mesías como un retoño del tronco de Isaí. El juicio sobre el jardín que Dios plantó en Isaías 5, el árbol cortado en Isaías 6, el retoño del tronco de Isaí en Isaías 11, todos cuentan la historia de Israel. La nación ha roto el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Así que serán exiliados de la tierra, pero Dios cumplirá las promesas que le hizo a David, cuando más allá del exilio se levante un descendiente de David. Puede ser que Isaías se sintiera impulsado a utilizar imágenes de árboles para describir la historia y el futuro de Israel y su Mesías, debido al uso de símbolos similares en los Salmos 1 y 2. Estos dos primeros salmos introducen todo el libro de Salmos. El Salmo 2 es fuertemente mesiánico y las conexiones entre los Salmos 1 y 2, con el tinte al hombre bienaventurado que medita en la ley como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo. Es casi como si el hombre bienaventurado que medita en la Biblia fuera un árbol en el jardín de Dios. Estas imágenes interpretan la historia, conectando la tala de la nación de Israel en Isaías 6 e Isaías 10 con la semilla santa en el tronco que queda, Isaías 6:13. Las imágenes crean la impresión de que el destino de la nación está o recae en la piedad del rey. También reafirma la idea de que el rey representa a toda la nación. Nosotros, los cristianos, tenemos buenas noticias. El retoño del tronco de Isaí está dando frutos. La raíz de la tierra seca llevó nuestros pecados y cumplió perfectamente con la ley. Su hoja no se marchita y su fruto no fallará. Isaías 11, Isaías 53 y Salmo 1. Podemos confiar en Jesús. Los cristianos también estamos llamados a seguir a Jesús, el hombre bienaventurado que meditó en la Biblia día y noche. Debemos ser árboles florecientes como Jesús, y esto lo obtenemos entregando nuestra mente a la Biblia. La Biblia dice que los que no son cristianos serán como la paja que el viento sopla. Salmos capítulo 1, verso 4 y 5. Queremos ser árboles plantados por corrientes de agua viva, no paja arrastrada por el viento. El árbol que Dios plantó en el jardín se convierte en un símbolo de la nación redimida de Israel y de aquel que redimirá tanto a Israel como a las naciones, dándoles acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. También hay actos decisivos de juicio que llegan a simbolizar la manifestación de la ira de Dios contra los rebeldes. Tomemos el diluvio, por ejemplo. El diluvio. Así como hay una conexión entre la creación y la redención, hay una conexión entre el juicio y la decreación. Moisés comunica esto describiendo el diluvio
para que su audiencia vea puntos de contacto significativos entre la creación original y el nuevo mundo que aparece una vez que las aguas del diluvio retroceden. Considere estos paralelos entre las naciones de la creación y del diluvio. Dios separó las aguas para que apareciera la tierra seca en Génesis capítulo 1, versos 9 y 10. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1, 2. Después del diluvio, Dios envió el viento, Espíritu, para hacer que las aguas retrocedieran y la tierra seca apareció de nuevo en Génesis 8, 2 y 3. Dios había ordenado a Adán que fuera fructífero y se multiplicara en Génesis 1:28 y le da la misma orden a Noé en Génesis 9:1 y Génesis 9:7. Así como Adán pecó al comer del árbol en Génesis 3, Noé también pecó al abusar del fruto de la vida en Génesis 9. En ambos casos, la desnudez fue expuesta y luego cubierta. El juicio de Dios fue manifiesto en las aguas del diluvio, pero el diluvio no lavó el pecado humano. Moisés quiere que su audiencia vea la correspondencia entre Adán y Noé. Estas correspondencias insinúan que el juicio de Dios es una especie de creación, mientras que la redención es en esencia una nueva creación. Moisés también quiere que su audiencia vea las correspondencias entre Noé y él mismo, por lo que utiliza el mismo término para describir tanto el arca de Noé, Génesis 6:14, como la canasta en la que su madre lo puso en Éxodo 2, verso 3. Al igual que Noé, que se salvó a través de las aguas en esa arca, aguas en las que murieron todos los contemporáneos de Noé, Moisés se salvó a través de las aguas en una arquilla, aguas en las que murieron los contemporáneos de Moisés. Como Noé, que salió del arca y entró en un pacto con Dios en Génesis 9, Moisés salió del arca y entró en un pacto con Dios en Éxodo 20 al 24. Como Noé, que entró en una nueva creación cuando salió del arca, Moisés llevó a Israel a una sombra de la nueva creación mientras los llevaba a la tierra prometida. En el diluvio y en el éxodo de Egipto, Dios salvó a su pueblo mediante el juicio. Los autores bíblicos posteriores usan las imágenes del diluvio para señalar futuras manifestaciones del juicio de Dios. Como en el diluvio y el éxodo, Dios salvará a su pueblo a través de estos juicios posteriores y entrará en un nuevo pacto con ellos. Vemos imágenes de inundaciones en los profetas y los salmos cuando los ejércitos extranjeros se describen como un diluvio que arrastra a Israel. Por ejemplo, el Salmo 124 o Isaías capítulo 8. Estos enemigos van a arrastrar a Israel como un torrente de aguas destructivas porque Israel ha roto el pacto. También en este caso se utilizan las imágenes del diluvio para resumir e interpretar la narración de la Biblia. Esta realidad no se limita al Antiguo Testamento. Jesús habló de su muerte como un bautismo. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versos 38 y 39, lo que significaba que Jesús describió su muerte como una inmersión en las aguas del juicio de Dios. Jesús murió bajo todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. La muerte de Jesús es el cumplimiento de lo que el diluvio de Noé anticipó. Este es el juicio a través del cual Dios salva a su pueblo. Cuando los creyentes son bautizados por la fe en Jesús, se unen a Él en su experiencia de las aguas de la ira de Dios. Por eso Pedro dice que el diluvio corresponde al bautismo, que ahora nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 al 21. El diluvio interpreta y explica la línea de la historia de la Biblia. El pecado, el juicio a través del cual viene la salvación, el nuevo pacto y la nueva creación. El diluvio también anticipa las aguas de la ira de Dios que serán manifiestas en Israel a través de los ejércitos extranjeros, cuyas aguas de ira encontrarán su cumplimiento en el bautismo de Jesús al morir en la cruz. Así como Noé fue salvado por la manifestación de la ira de Dios en el mundo, aquellos que creen en Jesús son salvados a través de la manifestación de la ira de Dios en la cruz. El diluvio también señala la culminación de la historia. Pedro explica que el mundo entonces fue destruido siendo inundado por el agua, mientras que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
Segunda de Pedro capítulo 3 versos 6 y 7. Dios purificó el mundo por el agua en el diluvio y lo purificará por el fuego en el futuro. El árbol y el diluvio son realidades históricas que vienen a ser utilizadas en las imágenes de los autores bíblicos, ya que conectan la creación con la nueva creación mientras interpretan la historia que se extiende de principio a fin. Tanto el árbol como el diluvio resumen e interpretan la historia mientras forjan conexiones entre la creación y la redención y el juicio. Los autores bíblicos también utilizan el tabernáculo y el templo para simbolizar el mundo que Dios hizo como escenario de esta historia de creación, caída, redención y restauración. El templo y la imagen dentro de él. El mundo es un templo cósmico, reflejando suposiciones comunes en el antiguo cercano oriente y mostrando que vio las conexiones literarias que Moisés construyó en sus narraciones del Edén y el tabernáculo en el Génesis y en el Éxodo. Asaf describe del templo en Jerusalén. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Salmo 78, verso 69. Esta comparación refleja una profunda realidad teológica. El templo está destinado a ser una imagen del cosmos. El templo y, antes, el tabernáculo eran versiones a pequeña escala del mundo que Dios hizo. Isaías vio esta misma realidad. El estrado del Señor es el arca del pacto en el lugar santísimo del templo. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 2. Pero Isaías sabe que la tierra fue construida para ser la morada de Dios. El Señor dice a través de Isaías: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Isaías 66, 1. El lugar de descanso de Dios era el mundo que Él construyó. Génesis 2, verso 3. Esta idea de que el mundo es la morada global de Dios es también lo que vemos cuando la Nueva Jerusalén desciende de Dios desde el cielo, y las dimensiones y adornos de los nuevos cielos y la tierra muestran que es un enorme lugar santísimo. No hay ningún templo allí, pero Dios y el Cordero son el templo. Apocalipsis 21, verso 9 al 27. Por eso, las campanas de los caballos de la Nueva Jerusalén llevarán la inscripción puesta en la frente del sumo sacerdote. Zacarías capítulo 14, verso 20 y Éxodo capítulo 28, verso 36. La idea de que la creación es un templo también nos ayuda a entender a la humanidad. La imagen de Dios. Aquellos que adoran ídolos ponen piezas talladas y decoradas de madera o de piedra en sus templos para representar a sus dioses. En la historia real del mundo, el Dios vivo pone su imagen viva en el templo cósmico, un ser humano que camina, habla y adora. La imagen de Dios lo representa en su templo. Una vez más, el símbolo, en este caso el templo, resume y expone la historia de la Biblia, cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo y más tarde el templo. Éxodo capítulo 40, verso 34, Primera de Reyes 8, verso 10 y 11. Dios le dio a Israel un anticipo de la forma en que llenara el templo cósmico con su gloria. Lo que Dios hizo en el microcosmos lo hará en el macrocosmos. Lo que Dios retrató en el símbolo lo cumplirá en la realidad. Israel rompió el pacto, por lo que Dios condujo al pueblo al exilio. La culminación de la conquista de Jerusalén fue la destrucción del templo. Segunda de Reyes capítulo 25, verso 9. Cuando los profetas señalan la destrucción del templo, hablan como si el mundo fuera a ser demolido cuando Dios juzgue a Israel por su pecado. Un pasaje que captura esto es Jeremías 4, verso 23, que describe al mundo volviendo al estado de Génesis 1, 2, desordenada y vacía, cuando Dios manifieste su juicio. Por eso habrá oscuridad, por ejemplo en Amós capítulo 8, verso 9, como había antes de que Dios hiciera luz. Por eso la tierra temblará y las estrellas desaparecerán, según Joel capítulo 2, verso 10. Como las montañas se derretirán, Miqueas 1, verso 3 y 4, y nadie podrá permanecer en pie. Nahum capítulo 1, verso 6. Los babilonios derribaron el templo cuando destruyeron Jerusalén en el 586 a.C.
Debido a que el templo simbolizaba el cosmos, la destrucción del templo apunta hacia la destrucción del mundo. Esta comprensión del simbolismo nos permite entender las imágenes cósmicas que los profetas del Antiguo Testamento usan para entender el significado de las amenazas al templo. Cuando el templo fue derribado, el juicio de Dios cayó con una destrucción decreadora. Lo que pasó con el símbolo sucederá con lo que el símbolo representa, cuando, como dice Pedro, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Sin embargo, entre la destrucción del templo en el 586 a.C. y el gran día, vemos otra vez que el cielo se volvió negro, la tierra tembló, y esta vez el hombre que simbólicamente había reemplazado el templo fue destruido. Jesús habló de su muerte como la destrucción del templo en Juan capítulo 2, verso 19, porque su muerte cumplió con la manifestación de la ira de Dios contra el pecado anticipado por la destrucción del templo en el 586 a.C. La muerte de Jesús salva a todos los que confíen en él de la expresión final de la ira de Dios en el gran día, cuando Dios quemará el templo cósmico. Las sombras y la sustancia. El árbol, el diluvio y el templo son sombras, pero la sustancia pertenece a Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 17. La imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Jesús está construyendo un nuevo templo, no un edificio, sino creyentes. Somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, 16, capítulo 6, 19. Piensen en la santidad del tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento. Solo los sacerdotes pueden entrar en el lugar santo. Solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año. ¿Tu vida se caracteriza por la santidad necesaria para la morada de Dios? Sin esa santidad, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. No te desanimes. La morada del antiguo pacto de Dios fue purificada por el sacrificio ofrecido en el día de la expiación. La muerte de Cristo ha purificado el templo del nuevo pacto. Esta es la sangre que lava toda mancha. Hebreos capítulo 9 hasta el capítulo 10. Confía en ella. Confía en Él. Los símbolos resumen e interpretan la gran historia de la Biblia. Los eventos clave de esta historia llegan a ser usados como imágenes que conectan la creación con el juicio y la redención. También hay patrones clave que anuncian el tipo de cosas que lleva al pueblo de Dios a entender lo que Él hace cuando salva a través del juicio para mostrar su gloria. Capítulo 8. Tipología. Todo lo que se describe en estos capítulos sobre el simbolismo está relacionado, al menos con la tipología bíblica. El diluvio es un tipo, como lo es la destrucción del templo. Me he referido a ellas como imágenes, principalmente por su similitud con las imágenes de los árboles en la Biblia. Pero aunque las imágenes de árboles se utilizan para resumir y explicar la historia de la Biblia, un árbol difícilmente puede ser considerado un tipo. Las dos características clave de la tipología bíblica son la correspondencia histórica y la progresividad. La correspondencia histórica tiene que ver con la forma en que las personas, eventos o instituciones reales concuerdan entre sí. Noé y Moisés realmente se salvaron a través de las aguas en las que otros murieron, por ejemplo. La progresión tiene que ver con la forma en que a medida que nos movemos desde la etapa inicial, que podríamos llamar el arquetipo, a través de las etapas del modelo que reflejan el significado del arquetipo. Reunimos los recursos a medida que el tipo encuentra su cumplimiento en su última expresión. La importancia aumenta a lo largo del camino, desde el arquetipo hasta la culminación. Precediendo figuras, personas, eventos e instituciones. La tipología introducida en el Antiguo Testamento funciona como una prefiguración literaria, pero es más que un mero dispositivo literario. Los tipos no son correspondencias arbitrarias inventadas por los autores bíblicos, sino relatos genuinos de lo que realmente ocurrió.
Los autores bíblicos están llamando la atención sobre personas, eventos e instituciones en las que el autor divino ha causado una semejanza real. Examinar la tipología bíblica es examinar como un todo el plan de Dios soberano. A medida que la gente se da cuenta del tipo de cosas que Dios ha hecho e interpreta esos modelos a la luz de las promesas que Dios ha hecho, comienzan a esperar que Dios actúe en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Esta prefiguración tipológica involucra a personas, eventos e instituciones. Aquí consideraremos ejemplos de cada uno de ellos. Personas. El faraón trató de matar al bebé Moisés. Herodes trató de matar al bebé Jesús. Moisés y sus padres eran extranjeros en la tierra de Egipto. Jesús y sus padres eran extranjeros en la tierra de Egipto. Dios convocó a Moisés para sacar a Israel, su hijo primogénito, de Egipto. Dios le dio un sueño al esposo de María, José, en respuesta al cual él sacó a Jesús, el hijo amado de Dios, de Egipto. Moisés condujo a los hijos de Israel a través de las aguas del Mar Rojo al desierto, donde el pueblo fue tentado y pecó. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan y luego fue al desierto para ser tentado por Satanás, donde se mantuvo firme en la palabra de Dios. En el monte Sinaí, Moisés subió al monte y bajó con el libro del pacto. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y Jesús enseñó a sus discípulos la ley de Cristo en el Sermón del Monte. Estos son algunos de los puntos de correspondencia histórica entre Moisés y Jesús. También hay una escalada de Moisés a Jesús. Moisés sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús salvó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés guió a Israel a la sombra del nuevo Edén, la tierra prometida. Jesús guiará a su pueblo al nuevo y mejor Edén, los nuevos cielos y la nueva tierra. Eventos. En el éxodo de Egipto, después de que Moisés fue preservado del ataque a su vida por la semilla de la serpiente, fue inicialmente rechazado por el pueblo de Israel. Se fue, se casó con una gentil y luego regresó para sacar a Israel de Egipto. El Señor hirió a los primogénitos de Egipto, pasando por encima a los primogénitos de Israel a causa de la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de sus casas. Israel fue y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. Y luego el pueblo comió alimento espiritual, entre comillas, y bebió la bebida espiritual, entre comillas. 1 Corintios capítulo 10, verso 3. Como el maná que venía del cielo y el agua de la roca. En el Sinaí, Israel entró en un pacto con Jehová. Éxodo 20 al 24. Y la nación recibió instrucciones. Éxodo 25 al 31. Y luego construyó el tabernáculo. Éxodo 35 al 40. Lo que Jesús ha logrado es el cumplimiento tipológico del Éxodo porque hay una correspondencia histórica entre los eventos y una progresividad en su significado. Jesús fue preservado del ataque a su vida por la semilla de la serpiente, y el pueblo de Israel inicialmente lo rechazó. Sin embargo, Pablo enseña que cuando Jesús regrese, todo Israel se salvará. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Por el momento, Jesús tiene una iglesia predominantemente gentil para su novia. Pablo identifica a Jesús como nuestro Cordero de la Pascua. 1 Corintios 5:7. Y los que creen en Jesús han sido bautizados en Él. Participamos de una mejor comida y bebida espiritual en la cena del Señor. Y en la ley de Cristo hemos recibido una ley mejor que vino con un mejor pacto. Hebreos 8 y 9, especialmente capítulo 8, verso 6. La iglesia está siendo construida en el nuevo templo. 1 Corintios 3:16, 1 Pedro 2, 4 al 5. Aquí también el arquetipo del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo en su muerte y resurrección apuntan hacia la consumación de todas las cosas, ya que el libro de Apocalipsis también presenta el derramamiento final de la ira de Dios en un patrón de éxodo, con los juicios que acompañan a las trompetas y las copas correspondientes a las plagas de Egipto.
En el éxodo de Egipto, Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. En el nuevo éxodo que Jesús llevó a cabo en la cruz, Lucas capítulo 9, verso 31, Dios salvó a su pueblo de sus pecados. En el éxodo de la época actual, Dios salvará a su pueblo de la esclavitud, de la corrupción. Romanos capítulo 8, verso 18 al 25, Apocalipsis 20, verso 14, hasta Apocalipsis 21, 8. Jesús es un nuevo y mejor Moisés, que ha ofrecido un nuevo y mejor sacrificio, porque es el nuevo y mejor sacerdote mediador de un nuevo y mejor pacto, a medida que avanzamos hacia la nueva y mejor tierra. Jesús es también un nuevo y mejor David, y nos está llevando a un nuevo y mejor reino, uno que nunca será conmovido. Instituciones. Tanto como el sacerdocio como el sistema de sacrificios dado a Israel del Antiguo Testamento, son sombras que apuntan hacia mejores realidades en Cristo. Hebreos 10:1. En Hebreos capítulo 5 al capítulo 7, el autor explica cómo Jesús cumple el sacerdocio y lo reemplaza. Y en Hebreos capítulo 9 hasta el capítulo 10, el autor explica cómo la muerte de Cristo en la cruz es un mejor sacrificio, cumpliendo el sistema levítico y llevándolo a su fin. Nuevo y mejor Moisés, nuevo y mejor David, nuevo y mejor sacerdote, nuevo y mejor sacrificio, nueva y mejor ley, nuevo y mejor pacto. Ninguno de sus huesos será quebrado. Hemos analizado ejemplos de personas, eventos e instituciones que se incorporan a la tipología bíblica. Pero esto no debería llevarnos a la conclusión de que se trata de tres categorías no relacionadas entre sí. A veces las personas, eventos e instituciones están entrelazadas, como en el caso del ejemplo que consideramos ahora. Espero mostrar que el acontecimiento del Éxodo, la fiesta instituida de la Pascua y la persona de David alimentan lo que dice Juan sobre cómo la muerte de Jesús es el cumplimiento tipológico del Éxodo, la Pascua y el sufrimiento y la liberación de David. Los autores del Nuevo Testamento afirman constantemente que el Antiguo Testamento se ha cumplido. Juan 19:36 es un buen ejemplo. El soldado romano atravesó el costado de Jesús. Juan capítulo 19, verso 34. Juan insiste en que él mismo lo vio y dice la verdad. Juan capítulo 19, verso 35. Y luego escribe, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Al leer esto, la mayoría de nosotros probablemente asume que el Antiguo Testamento predijo que ninguno de los huesos del Mesías se rompería. Sin embargo, si buscamos la referencia cruzada, encontramos que Éxodo 12:46 no predice lo que le sucedería al Mesías, sino que da instrucciones sobre el Cordero de la Pascua. ¿Qué está pasando aquí? El contexto de Juan parece afirmar que se ha cumplido. No es ni siquiera una predicción. ¿Cómo interpreta Juan Éxodo capítulo 12, verso 46? Sostengo que Juan está interpretando ese versículo de la misma manera que David lo interpretó en el Salmo 34:20. Déjame explicarte. Como he mencionado, los autores bíblicos posteriores usan los eventos del Éxodo de Egipto como paradigma para describir la salvación de Dios. En varios puntos hemos visto esto en los Salmos. Encontramos un uso intensivo de las imágenes del Éxodo en el Salmo 18, el cual espero establecer en este punto, de modo que cuando notamos un uso más ligero de las imágenes del Éxodo en el Salmo 34, podemos suponer que la misma dinámica está funcionando aquí. En el Salmo 18, David escribe cómo el Señor lo rescató de la mano de todos sus enemigos y de Saúl. Descripción del Salmo 18. David comienza profesando su amor por el Señor. Salmo 18, verso 1 al 3. Luego usa metáforas para describir las dificultades que enfrentó. Salmo 18, verso 4 y 5. Y relata cómo invocó a Jehová. Salmo 18, 6. Cuando David describe al Señor respondiendo a sus oraciones en el Salmo 18, versos 7 al 15, utiliza imágenes del relato de la forma en que Jehová se apareció a Israel en el monte Sinaí en Éxodo 19, versos 16 al 20. El temblor de la montaña, el humo, los relámpagos y los truenos, y el fuego y el Señor descendiendo. Todas estas imágenes vienen directamente de la teofanía del Sinaí.
pero va más allá de la simple reutilización de una descripción de Dios apareciendo en nombre de su pueblo. Dado que Éxodo 19 hasta Éxodo 24 relata cómo Dios hizo un pacto con Israel, David podía estar conectando la forma en que Dios hizo un pacto con Israel y la forma en que Dios hizo un pacto con él. Segunda de Samuel, capítulo 7. David continúa escribiendo al Señor que lo liberó y asemeja esto a la división del Mar Rojo, Salmo 18:15, haciendo referencia a Éxodo 15:8. A él, siendo sacado de las aguas como Moisés, y al Señor llevándolo a un lugar espacioso como la tierra prometida. ¿Qué está haciendo David? Está describiendo al Señor librándolo de Saúl y de todos sus enemigos. Y él está usando los eventos del éxodo de Egipto, el pacto en el Sinaí y la conquista de la tierra como una especie de esquema interpretativo para describir la forma en que el Señor lo salvó. David emplea imágenes similares, aunque menos, en el Salmo 34. En el Salmo 34, escribe otro caso en el que estuvo en peligro y el Señor lo protegió. Bendice al Señor en el Salmo 34, 1 al 3, y luego relata cómo clamó al Señor por ayuda en el verso 4 y 6. A continuación, David hace una declaración que resume cómo el Señor protegió a Israel de Egipto mientras estaban atrapados entre los carros de Faraón y el Mar Rojo. Éxodo 14, verso 19 al 20, relata cómo «Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros». Si quisiéramos expresar esto de manera poética, nos costaría mucho mejorar lo que David dice en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no fuera por lo que David dice en el Salmo 34:20, podríamos pensar que no hay nada más que una reutilización de las imágenes. En el verso 20, sin embargo, David utiliza el lenguaje y las imágenes de las instrucciones para el Cordero de la Pascua en Éxodo 12, verso 46, cuando describe al Señor preservando a los justos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. ¿Cómo pasamos de las declaraciones sobre el Cordero de Pascua en Éxodo 12:46 a la reutilización de este lenguaje e imágenes en el Salmo 34:20? Consideremos los versículos anteriores al Salmo 34:20. El Salmo 34:18 habla de que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En hebreo, estos términos están en plural, lo que significa que David se refiere a todos los que se ponen de su lado, los que se refugian y temen al Señor y se convierten de su pecado. Pero luego en el Salmo 34:19 hay un cambio del plural al singular. Pero de todas ellas le librará Jehová. Este cambio al singular mueve el enfoque de aquellos que están sufriendo con David al mismo David. David representa a aquellos que se han alineado con él. Cuando David se ha liberado de sus enemigos, todos los que estén de su lado estarán también a salvo. Cuando David usa la imagen del Cordero de la Pascua en el Salmo 34:20 y en el versículo 19 los términos son singulares y no plurales, parece estar hablando de su propia preservación como si fuera una especie de Cordero de la Pascua para los que están alineados con él. Es casi como si David hablara al Señor, del Señor, liberándolo de sus enemigos como si fuera un nuevo éxodo. Tal vez David no esperaba morir, pero está sufriendo a manos de sus enemigos y sabe que vendrán otros antes de su liberación. Espera con confianza ser llevado a través de la persecución y la aflicción, así como Dios salvó a Israel en el éxodo de Egipto. Cuando Dios libere a David, los malvados serán muertos. Salmo 34:21. Y la vida de los siervos del Señor será redimida. Y sabemos dónde redimió Dios a sus siervos. En el éxodo. Salmo 34:22. El punto es que los Salmos 18 y 34, David describe como el Señor lo salvó. Los acontecimientos del éxodo sirven como una especie de
plantilla o paradigma o esquema. La salvación que Dios logró para Israel en el Éxodo es el arquetipo. David entonces interpreta y describe su propia liberación en términos extraídos del arquetipo, haciendo que la liberación que el Señor logró para David sea una parte del modelo tipológico del Éxodo. Como hemos visto, los profetas describen la futura liberación que el Señor cumplirá para Israel después del exilio como otra entrega en ese modelo tipológico. Y en Juan capítulo 19, verso 36, Juan afirma que Jesús ha cumplido este modelo en su muerte en la cruz. Juan no afirma que Éxodo 12:46 sea una predicción de que los huesos de Jesús no se romperán. Juan está afirmando que Jesús es el cumplimiento tipológico o antitipo del Cordero de la Pascua. La muerte de Jesús cumple con la muerte del Cordero. El éxodo de Egipto es la salvación arquetípica que Dios logra para su pueblo y la muerte de Cristo en la cruz es el cumplimiento de lo que el éxodo tipificó. Capítulo 9. Patrones. En el capítulo anterior distinguí las imágenes de los tipos, porque el uso de imágenes de árboles y un árbol no es exactamente un tipo. En este capítulo estoy distinguiendo patrones de tipos porque los dos patrones que quiero considerar aquí son muy amplios. Estos patrones, sin embargo, al igual que otras imágenes examinadas anteriormente, podrían describirse como tipológicos. La repetición del patrón crea la impresión de que esto es lo que típicamente sucede, lo que hace que la gente lo note y espere más de él. Aquí quiero considerar el patrón de las fiestas de Israel y el patrón del justo que sufre. Fiestas de Israel. Deuteronomio 16:16 declara que 3 veces al año todos los varones de Israel debían presentarse ante el Señor para las fiestas de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Estas no eran las únicas fiestas, pero como eran las 3 que se celebraban anualmente, nos centraremos en ellas aquí. La Pascua celebra la liberación de Israel de Egipto por parte de Dios. Pentecostés se conoce como la fiesta de la cosecha en otros lugares, Éxodo 23:16, y en la fiesta de los tabernáculos celebran la forma en que Dios proveyó a Israel mientras el pueblo vivía en estructuras temporales o tabernáculos durante el periodo de tiempo en el desierto, vagando camino a la tierra prometida. La celebración anual de estas fiestas mantendría a Israel mirando hacia atrás a la forma en que Dios los salvó en el Éxodo. Los llevó a través del desierto y les dio una tierra fértil. Recordarse constantemente a sí mismos estas cosas a través de la celebración de las fiestas crearía un patrón mental a través del cual interpretarían sus vidas y según el cual esperarían que Dios actuara por ellos en el futuro. Cualquiera que tenga ojos para ver podría decir que Israel necesitaba ser liberado de algo más que la esclavitud en Egipto. Hay una forma peor de esclavitud, subyugado al peor de los tiranos, el pecado. Y cualquiera podrá ver que mientras que los israelitas esperaban que las maldiciones fueran revocadas algún día, ese día aún no había llegado. La tierra aún no había florecido al estilo del Edén. El patrón de la celebración anual de Pascua entonces simbolizaría e informaría las esperanzas de una redención más profunda, y esto es exactamente lo que encontramos en los profetas de Israel. El patrón de la fiesta de los tabernáculos enseñaría a Israel que así como Dios proveyó en su viaje a través del desierto y en el pasado, también los proveería en su viaje a través del desierto después del nuevo éxodo. Y así también con Pentecostés, que señalaba a Israel hacia el día en que el arador alcanzaría al segador, Amós 9:13. Hasta ese día, los israelitas que estudiaban las Escrituras verían un modelo de sufrimiento en la vida de los justos, y dada la forma en que las imágenes, tipos y patrones informaban a su comprensión simbólica del mundo, tal vez esperarían un cumplimiento de ese patrón también. Puede verse en la expectativa de Simeón en Lucas capítulo 2, versos 34 y 35. Eso parece ser lo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del justo que sufre. El justo sufriente. Caín mató a Abel. Abraham tuvo problemas con los filisteos y tal vez estos fueron los días del sufrimiento de Job. Ismael se burló de Isaac
Esaú quería matar a Jacob y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Los israelitas rechazaron a Moisés como hicieron con todos los profetas que se levantaron a su semejanza: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y los demás. Bien podría Jesús decir que Jerusalén era la ciudad que apedreaba a los profetas y mataba a los que le enviaban. Mateo 23:37. Y también profetizó que la sangre de todos los justos, desde el primer mártir del Antiguo Testamento, Abel, hasta el último, Zacarías, sería imputada a la generación que le dio muerte. Lucas capítulo 11, verso 49 al 51. Este patrón del justo que sufre es particularmente fuerte en el libro de los Salmos, donde David habla de su liberación de la persecución y la aflicción en términos que recuerdan el éxodo de Egipto en el Salmo 18, versos 7 al 16. Y en el Salmo 34, David utiliza imágenes del éxodo y parece describir su liberación en términos que recuerdan a Israel siendo liberado por el Cordero Pascual. Como Jesús cumplió el patrón del justo sufriente muriendo como el Cordero de Dios para lograr la redención en el nuevo éxodo, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Jesús es el Salvador a quien apuntan las fiestas: el Cordero de la nueva Pascua en el nuevo Éxodo, el pan del cielo y el agua viva que resucitó entre nosotros en nuestro viaje a la Nueva Jerusalén, las primicias de la resurrección de los muertos. Jesús es el justo sufriente, siendo injuriado, no pronunció ninguna amenaza, y aquellos que lo seguirían han de seguir sus pasos. ¿Qué nos enseñan los símbolos? Entonces, simbólicamente hablando, los seguidores de Jesús son esclavos liberados. Las cadenas del pecado se han roto. Hemos sido comprados con un precio y debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:20. Nos dirigimos hacia un nuevo y mejor Edén, los nuevos cielos y la nueva tierra, y aquí no tenemos una ciudad permanente. Hebreos capítulo 13, verso 14. Estos símbolos se nos dan para dar forma a nuestra comprensión de nosotros mismos. Nos muestran quiénes somos, nos dan nuestra identidad, cuentan la historia de nuestras vidas en el mundo real. Al mirar hacia una ciudad mejor, estamos llamados a seguir los pasos de Jesús sufriendo por hacer el bien. 1 de Pedro capítulo 2, verso 19 al 23. Debemos tomar nuestras cruces y seguirlo. Marcos 8:34. Teniendo en nosotros el mismo enfoque de obedecer al Padre y servir a los demás que Él modeló en la obediencia hasta la muerte. Filipenses 2, 1 al 11. Los símbolos bíblicos se nos dan para moldear nuestra comprensión de cómo debemos vivir. Jesús es nuestro paradigma, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Los símbolos resumen e interpretan la historia e informan sobre quiénes somos en la historia y cómo debemos representar nuestro papel en el desarrollo de su trama. Una paz solo muestra de John Knowles comienza con Jean regresando al árbol del que su amigo Finney cayó 15 años antes, lo que llevó a la muerte de Finney. El libro se desarrolla mientras Ginny recuerda los eventos que rodean a ese árbol. Pero hay una historia más grande y mejor, la arquetípica, que da origen a todas las demás: el gran código. Hay uno que llevó nuestros pecados en su cuerpo en un madero, 1 de Pedro 2:24, para salvarnos de la caída que tuvo lugar en el árbol del jardín. Hay un Salvador cuya muerte es más poderosa que la de Finney, y un perdón verdadero, una completa y unida paz.